¿Te imaginas poder encontrar al instante justo lo que buscas en un montón de texto? No importa qué tan largo sea. Ajá. Esa es la promesa de Infinite Retrieval. Sí, Es una técnica nueva, fascinante, que lleva los límites de los LLMs a otro nivel. totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo de investigación. Se llama Infinite Retrieval, Attention Enhanced LLMs in Long Context Processing por Ye-El. Ajá. Este artículo introduce este método innovador. Prepárate para descubrir cómo Infinite Retrieval aprovecha las capacidades de los LLMs Ok. para analizar y comprender cantidades enormes de texto, haciendo que la información sea instantáneamente accesible. Lo que es realmente revolucionario de Infiniretri es que aborda una de las limitaciones más grandes de los LLMs tradicionales, la ventana de contexto. Imagínate que la ventana de contexto es como la cantidad de texto que un LLM puede ver a la vez. Si el texto es más largo que esa ventana, el LLM tiene dificultades para procesar toda la información. Es como si estuvieras leyendo un libro y solo pudieras ver una página a la vez, ¿verdad? Perderías el contexto general y te sería difícil comprender la historia completa. Exactamente. Infiniretri resuelve este problema al dividir los textos largos en fragmentos más pequeños y manejables. Un proceso que los autores llaman Segment and Slide Window. Es como leer un libro página por página, pero en este caso el LLM puede recordar y conectar información de las páginas anteriores a medida que avanza. Fascinante. Entonces, en lugar de intentar procesar todo el texto de una sola vez, Infiniretri permite al LLM digerir la información poco a poco, manteniendo una comprensión más completa del contexto. Correcto. Y aquí es donde Infiniretri se vuelve aún más ingenioso. Los investigadores descubrieron que los LLMs, cuando se les guía adecuadamente, pueden saber dónde se encuentra la respuesta correcta dentro de un texto incluso antes de generarla. Lo hacen a través de patrones de atención que revelan a qué partes del texto prestan más atención. Espera, ¿estás diciendo que el LLM puede predecir dónde está la información que necesita? Eso es casi mágico. Es una observación sorprendente, ¿verdad? Infiniretri aprovecha esta capacidad analizando la distribución de atención del LLM para identificar las oraciones más relevantes. Es como si el LLM realizara una búsqueda interna dentro del texto, usando su propia atención como guía. Entonces, en lugar de depender de un sistema externo para encontrar información, Infiniretri permite al LLM ser su propio motor de búsqueda interno. Es increíblemente eficiente. Precisamente. Para probar la eficacia de Infiniretri, los investigadores diseñaron un desafío llamado Needle in a Haystack o NaH, donde el LLM tenía que encontrar una oración específica dentro de un documento enorme, y los resultados fueron sorprendentes. Cuéntame más sobre esos resultados. ¿Realmente logró Infiniretri encontrar la aguja en el pajar? Sí, y con una precisión del 100%. Infiniretri logró esta hazaña con un modelo de tan solo 0.5B parámetros, procesando más de 1 millón de tokens. Esto demuestra el increíble potencial de Infiniretri para permitir que los LLMs procesen textos de longitud prácticamente infinita. Esos resultados son realmente impresionantes. ¿Y qué hay de las aplicaciones prácticas de Infiniretri en el mundo real? ¿Vieron mejoras en otros tipos de tareas? Sí, Infiniretri también fue evaluado en el benchmark LongBench, un conjunto de pruebas diseñado para evaluar el rendimiento de los LLMs en tareas que involucran documentos extensos. Me imagino que en tareas como responder preguntas a partir de un texto largo, Infiniretri debe ser una gran ventaja. Exactamente. Infiniretri mostró mejoras significativas en este tipo de tareas, lo que abre un abanico de posibilidades en campos como la investigación, la educación y la búsqueda de información en general. Es realmente emocionante pensar en cómo Infiniretri podría revolucionar la forma en que interactuamos con la información. Si ya puede lograr estos resultados con un modelo relativamente pequeño, imagina lo que podría hacer con modelos aún más grandes y poderosos en el futuro. Sin duda, Infiniretri abre un nuevo capítulo en el desarrollo de LLMs y su impacto en el mundo real apenas comienza a explorarse. Definitivamente Infiniretri nos da mucho que procesar. Pero antes de continuar con nuestra inmersión en las implicaciones de esta innovadora técnica, Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Regresando a The Deep Dive, donde exploramos las ideas más innovadoras en el mundo de los LLMs. y retomando nuestra conversación sobre Infiniretri, creo que lo que más me intriga es cómo esta técnica podría cambiar las reglas del juego en diferentes campos. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Los autores del artículo destacan el impacto potencial de Infiniretri en áreas como la investigación científica, la educación y la búsqueda de información. Comencemos con la investigación. ¿Cómo podría Infiniretri ayudar a los científicos a hacer su trabajo de manera más eficiente? Imagina un científico que necesita analizar una cantidad enorme de artículos de investigación para encontrar información específica sobre un tema complejo. Con Infiniretri, un LLM podría leer todos esos artículos en cuestión de segundos y proporcionar un resumen conciso de los hallazgos más relevantes.
Eso sería revolucionario. Acelerar el ritmo de los descubrimientos y facilitar la colaboración entre científicos de todo el mundo. Exactamente. Y no solo eso. Infiniretri podría ayudar a los científicos a identificar conexiones y patrones ocultos en grandes conjuntos de datos, lo que llevaría a nuevas ideas y avances científicos. Y hablando de grandes conjuntos de datos, ¿cómo podría Infiniretri mejorar la forma en que buscamos información en Internet? En lugar de depender de palabras clave y algoritmos complejos, podríamos formular preguntas a un LLM que ha leído toda la web y obtener respuestas precisas y contextualizadas. Imagínate poder hacer una pregunta como ¿cuáles son los últimos avances en la investigación del cáncer? Y obtener una respuesta concisa y actualizada con enlaces a los artículos científicos más relevantes. Eso sería increíble. Adiós a las interminables páginas de resultados de búsqueda y a la frustración de no encontrar lo que buscamos. Infiniretri podría transformar la búsqueda de Internet en una experiencia mucho más intuitiva y eficiente. Y en el ámbito educativo, ¿qué posibilidades abre Infiniretri? Infiniretri podría utilizarse para crear sistemas de aprendizaje personalizados que se adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante. Imagina un tutor virtual que pueda guiar a un estudiante a través de un mar de información seleccionando los recursos más relevantes y respondiendo a sus preguntas de manera personalizada. Eso suena como el futuro de la educación. Ujú. Un sistema donde cada estudiante puede aprender a su propio ritmo y profundizar en los temas que más le interesan. Exactamente. Infiniretri podría democratizar el acceso al conocimiento y hacer que la educación sea más accesible y atractiva para todos. Es realmente emocionante pensar en todas las posibilidades que Infiniretri abre en diferentes campos. Sin duda. Y los autores del artículo enfatizan que esto es solo el comienzo. A medida que se refine esta técnica y se aplique a nuevos dominios, podemos esperar un impacto aún más profundo en la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Y hablando de refinamiento, mencionaste antes que Infiniretri se compara favorablemente con otros métodos para mejorar las capacidades de los LLMs. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro, los autores del artículo compararon Infiniretri con varios métodos de compresión de Cachecabí que intentan optimizar el almacenamiento y la recuperación de información en los LLMs. ¿Y cuáles fueron los resultados? Infiniretri no solo superó a estos métodos en términos de precisión, sino que también logró una reducción significativa en la latencia y la sobrecarga computacional. Eso significa que Infiniretri es más rápido y eficiente que otras técnicas, ¿verdad? Exactamente. Y lo más sorprendente es que Infiniretri logró esos resultados sin necesidad de un entrenamiento adicional del modelo. Eso es impresionante. Es como si hubieran encontrado una forma de desbloquear el potencial oculto de los LLM sin necesidad de invertir en recursos adicionales. De alguna manera, sí. Infiniretri aprovecha al máximo las capacidades existentes de los LLMs, permitiéndoles procesar información de manera más eficiente e inteligente. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más interesantes del artículo, que mejorar las capacidades internas de los LLMs dentro de ventanas de contexto más pequeñas puede ser tan efectivo como simplemente expandir la ventana. Esa es una idea fundamental. Durante mucho tiempo se ha asumido que la clave para mejorar los LLMs es aumentar el tamaño de sus ventanas de contexto. Pero Infiniretri demuestra que podemos lograr resultados comparables, sino mejores, al enfocarnos en optimizar la forma en que los LLMs utilizan la información dentro de su ventana actual. Es un cambio de paradigma. En lugar de intentar abarcar todo, nos centramos en enseñar a los LLMs a ser más selectivos e inteligentes con la información que procesan. Exactamente. Y al hacerlo podemos crear LLMs más eficientes, más potentes y más accesibles. Es realmente inspirador pensar en cómo esta investigación está abriendo nuevos caminos en el desarrollo de la AI. Pero antes de que nos dejemos llevar por el entusiasmo, creo que es importante recordar que todavía estamos en las primeras etapas de la exploración de las posibilidades de Infiniretri. Tienes razón, Infiniretri es una técnica prometedora, pero aún queda mucho por investigar y descubrir. Los autores del artículo planean liberar su código, lo que permitirá a otros investigadores experimentar con este enfoque y desarrollar nuevas aplicaciones. Esa es una excelente noticia. La colaboración y el intercambio de conocimientos son esenciales para el avance de la AI. Y a medida que más investigadores se involucren en el estudio de Infiniretri, sin duda veremos surgir nuevas ideas y descubrimientos. Estoy completamente de acuerdo. Infiniretri es un paso importante hacia un futuro donde los LLMs pueden procesar información de manera más eficiente, precisa y significativa. Y quién sabe qué otras innovaciones nos esperan en el horizonte. Definitivamente hay mucho que esperar. Pero por ahora creo que hemos cubierto bastante terreno en este deep dive sobre Infiniretri. Sí, hemos explorado las capacidades de esta técnica, sus ventajas sobre otros métodos y sus implicaciones para el futuro de los LLMs. Y hemos reflexionado sobre cómo Infiniretri podría revolucionar la forma en que buscamos, analizamos y aprendemos de la información. Sin duda, Infiniretri es un avance significativo en el campo de la IA. Y a medida que continuamos explorando las posibilidades de los LLMs, es importante recordar que el camino hacia la verdadera inteligencia artificial es un viaje en constante evolución.
Un viaje lleno de descubrimientos, desafíos y sobre todo un potencial ilimitado. Y quién sabe qué innovaciones nos esperan en el horizonte. Exacto. Y con eso creo que es un buen momento para tomar un pequeño descanso y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estoy de acuerdo. Volvamos en un momento para continuar nuestra inmersión en el fascinante mundo de los LLMs. Y mientras tanto, Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. De vuelta en The Deep Dive, donde analizamos las implicaciones de las últimas innovaciones en el campo de los LLMs. Y retomando nuestra conversación sobre Infiniretri, hay un aspecto que me ha estado intrigando. ¿A qué te refieres? Bueno, hemos estado hablando de cómo Infiniretri permite a los LLMs procesar textos de longitud prácticamente infinita, pero me pregunto cómo se compara esto con el enfoque tradicional de simplemente aumentar la ventana de contexto. Es una excelente pregunta. De hecho, los autores del artículo abordan este punto directamente en sus conclusiones. ¿Y qué descubrieron? ¿Es Infiniretri una mejor solución que simplemente aumentar la ventana de contexto? Los investigadores argumentan que aumentar la ventana de contexto, aunque parece la solución obvia, no siempre es el enfoque más efectivo. Eso me sorprende. ¿Podría explicarlo un poco más? Claro. Aumentar la ventana de contexto significa que el LLM tiene que procesar más información a la vez, lo que puede aumentar la carga computacional y ralentizar el proceso. Entiendo. Es como si estuvieras tratando de leer un libro entero de una sola vez. Tu cerebro se saturaría de información y te costaría mucho concentrarte en los detalles importantes. Exactamente. Y lo que es aún más importante, los autores de Infiniretri señalan que aumentar la ventana de contexto no siempre se traduce en una mejora significativa en el rendimiento del modelo, especialmente en tareas que requieren una comprensión profunda del contexto. Entonces, estás diciendo que en algunos casos es mejor optimizar las capacidades del LLM dentro de una ventana de contexto más pequeña que simplemente ampliarla. Precisamente. Y esa es una de las conclusiones clave de este estudio. Infiniretri demuestra que al mejorar la capacidad del LLM para recuperar información relevante dentro de su ventana de contexto existente, podemos lograr resultados impresionantes sin necesidad de aumentar su tamaño. Es una perspectiva fascinante. En lugar de intentar abarcar todo, nos centramos en enseñar a los LLMs a ser más selectivos e inteligentes con la información que procesan. Exactamente. Y al hacerlo podemos crear LLMs más eficientes, más potentes y, lo que es crucial, más accesibles. Esto abre un nuevo capítulo en el desarrollo de LLMs, uno donde la eficiencia y la inteligencia se priorizan sobre el tamaño bruto de la ventana de contexto. Sin duda. Y como los autores del artículo mencionan, Infiniretri es solo el comienzo. A medida que se refine esta técnica y se aplique a nuevos dominios, podemos esperar un impacto aún más profundo en la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Bueno, hemos tenido una inmersión profunda en Infiniretri, explorando sus capacidades, ventajas y las implicaciones para el futuro de los LLMs. Hemos visto cómo esta nueva técnica desafía la creencia tradicional de que más grande es mejor cuando se trata de ventanas de contexto y cómo abre un nuevo camino para el desarrollo de LLMs más eficientes e inteligentes. Ha sido una conversación fascinante y estoy seguro de que nuestros oyentes estarán ansiosos por ver cómo Infiniretri se desarrolla en los próximos años. Sin duda. Y antes de que nos despidamos, quiero animar a todos a que lean el artículo de investigación completo para obtener una comprensión más profunda de esta innovadora técnica. Excelente consejo. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de los LLMs. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Y recuerden, esto es solo el comienzo. La IA está en constante evolución y quién sabe qué descubrimientos nos esperan en el futuro. Hasta la próxima, y que la información siempre esté a su alcance.